Ahora contaremos el cuento Historia del cuento de nunca acabar, del autor Alfredo Cardona Peña, del libro La nave de las estrellas. Antes de contarles la curiosa aventura de Peluquín, explicaré en breves palabras cómo son los duendes, en dónde viven y qué hacen. La ciudad de los duendes está situada debajo de la tierra, en lo más profundo de los volcanes apagados. Viven en galerías alumbradas por la luz que desprenden unos insectos llamados carbuncos, muy bonitos y serviciales. Allí, en sus galerías y cuevas, arrancan de las paredes las piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas y otras más que no conocemos. También trabajan la plata y el cobre, porque son mineros. Con todos estos materiales fabrican lámparas, collares y juguetes. Un duende es del tamaño de una cuchara grande, pero cuando nace mide la altura de una cuchara chiquita. Viejos, y más que viejos, viejísimos, tienen barbas blancas como el algodón, la cara arrugada y los ojos del color de las fresas. Sus piernas son en forma de herradura, como si se hubieran montado en un caballo y al bajarse continuaran en la posición de jinetes. Se cubren la cabeza con un gorro de lana roja, terminado en punta, de la cual cuelga un cascabel. Como caminan moviéndose de derecha a izquierda, todo el día se escucha un continuo cascabeleo, un graciosísimo tilintín, una orquesta de campanitas por todas las cuevas. Pero ellos no oyen el sonido de los cascabeles, porque ya se han acostumbrado. En sus vacaciones, suben a la superficie y se hospedan en los huecos de los árboles, que son sus hoteles. De allí salen durante la noche y se meten por las rendijas de las casas para cometer 1000 travesuras. Esconden las tijeras, quiebran los platos, abren los refrigeradores y pasan el dedo por la mantequilla. ¿En dónde están las tijeras?, grita al día siguiente la dueña de la casa. ¿Quién quebró los platos? ¡Ay, los ratones se metieron en el refrigerador! Pero no son los ratones. Ya saben ustedes de quién les estoy hablando. Pero aparte de esas travesuras, los duendes son buenos y generosos. Cuando ven a una niña pobre ir a la escuela con los zapatos rotos o sin abrigo en las mañanas frías, ellos le confeccionan un par de zapatos o le tejen un suéter que dejan a la orilla de su cama. Se me olvidaba decir que a los duendes les fascinan las historias, los helados de vainilla y las piedrecitas de colores con las que juegan a las canicas. Bueno, pues una vez el duende Peluquín, estando de vacaciones en la superficie de la tierra, se encontró un libro de cuentos tirado en el parque. Lo recogió y se fue con él a su hotel, que era un hueco disimulado en el tronco de un higuerón, bastante retirado de la ciudad, allá en el bosque. Como era de noche y no había luz, pidió al gato Bigotón que por favor lo acompañara mientras leía el libro. Y a la luz de los ojos del gato Bigotón, Peluquín abrió el libro y lo primero que leyó fue esto: Historia del cuento de nunca acabar. Y allí tienen a Peluquín. Lee y lee toda la noche la historia del cuento de nunca acabar, hasta que amaneció y el gato apagó sus ojos y pudo seguir leyendo todo el día. Anocheció de nuevo y llamó al búho Cachafaz, que era su amigo, para que lo alumbrase con sus ojos. Y el búho Cachafaz aceptó y siguió leyendo toda la noche hasta que amaneció. Y por el tronco del árbol desfilaron el gato Bigotón, el búho Cachafaz, la luciérnaga Farolita y 100 cajas de fósforos, con las cuales se estuvo alumbrando por las noches para seguir leyendo la historia del cuento de nunca acabar.
Pero como el cuento no finalizaba y el argumento era interesantísimo, Peluquín se metió en la tierra y regresó con 100 carbuncos, que como les decía, son las linternas con las que se alumbraban los duendes, y los 100 carbuncos se acomodaron en las ramas del árbol, y así pudo seguir leyendo y leyendo la historia del cuento de nunca acabar. Un día, el rey de los duendes le dijo a su secretario: ¿En dónde está Peluquín, que no lo veo? Allá arriba, metido en su hotel y leyendo un cuento, le contestó el secretario. Pues ve y dile que regrese inmediatamente, porque ya se le terminaron las vacaciones. Subió el duende a la superficie y llegó al hueco donde estaba su compañero con un libro y 100 carbuncos. Peluquín le dijo al rey: el rey ordena que bajes inmediatamente, porque ya se te acabaron las vacaciones. Espera, no me interrumpas, dijo Peluquín, sin levantar la vista del libro. ¿No me has oído? Sí, espera. Y siguió leyendo mientras reía y daba gritos de gozo. ¿Qué lees con tanto gusto? Acércate y verás. El duende se acercó y miró por encima de los hombros de Peluquín, y allí se quedó. Se le olvidó el mandado, leyendo la historia del cuento de nunca acabar. Y al día siguiente, el rey de los duendes le dijo a su cocinero: ¿No ha regresado mi secretario? No, majestad, seguramente se quedó allá arriba con Peluquín. ¡Qué barbaridad! Pues sube y le dices que regrese inmediatamente con Peluquín. Y el duende cocinero corrió al árbol en donde estaban sus compañeros y les dijo que se apresuraran a bajar, porque el rey se había enojado y los necesitaba. Pero al acercarse, intrigado por no saber qué estaban leyendo, pues allí se quedó también, atado a la historia del cuento de nunca acabar. Al día siguiente, el rey se despertó con la novedad de que no le habían preparado el desayuno, pues el cocinero se había quedado con el secretario y con Peluquín en el hueco del árbol, leyendo un libro. Esto le informó su barrendero. Pues tráemelos enseguida, gritó el rey. Salió corriendo el barrendero a cumplir la orden, pero no regresó, como tampoco regresaron el mayordomo y el primer ministro. Y allá arriba los duendes ya no cabían en el hueco del árbol, y tuvieron que hacer otros para seguir leyendo con comodidad la historia del cuento de nunca acabar. Hasta que llegó el momento en el que el rey se quedó solo y desesperado. Fue en persona a ver qué diablos era lo que estaba pasando, y se quedó asombrado al ver a sus súbditos encaramados en el árbol, sentados en las ramas, escuchando la historia del cuento de nunca acabar que leía Peluquín en una voz alta, y gritaban y aplaudían, y algunos hasta se cayeron muertos de risa. El rey comprendió que el problema era grave. «Escúchenme», les dijo muy serio, pero no le hicieron caso. «¡Escúchenme!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Entonces los duendes cesaron de reír y lo vieron. «¡Pero si es el rey!», exclamó Peluquín. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó extrañado el primer ministro. «¿Desde cuándo escuchamos a Peluquín?», agregó el secretario. «¡Oh, no le he preparado el almuerzo!», se lamentó el cocinero. Peluquín cerró el libro y todos bajaron. Apenados, rodearon al rey, que les dijo: «Miren, hijos míos, esa historia del cuento de nunca acabar es mágica y hechiza a quien la lee o escucha. Es una historia muy interesante. ¿Qué duda cabe? Yo mismo la escribí». Esto último lo dijo con un gesto de orgullo, atusándose los bigotes. «¿Usted la escribió?», preguntaron como dudando. «Sí, yo la escribí para encantar a nuestros desagradables vecinos, los gnomos verdes. ¿Se acuerdan de ellos?». «Por supuesto que nos acordamos», se apresuró a decir el mayordomo. «Los gnomos verdes eran sus vecinos. Los gnomos verdes eran como semillas malas, como hongos venenosos, como dolores de cabeza que brincaban entre los charcos, matando pájaros y quemando las flores. Se burlaban de las lindas historias que el rey acostumbraba a relatar a los duendes cuando se reunían a descansar
después de los trabajos y, envidiosos de las piedras preciosas que tenían, una noche, ya todos durmiendo, entraron en las minas y se las llevaron. Entonces el rey, viendo los daños que habían causado, decidió escribir una historia para ellos, los gnomos verdes, enemigos de la fantasía y de la bondad. Una historia capaz de encantarlos y retenerlos en una lectura que no tuviera fin, para que los dejaran en paz y no siguieran molestándolos. La escribió y, volviéndose invisible, dejó el libro en el territorio de los insoportables vecinos. No se ha podido averiguar por qué Peluquín encontró el libro abandonado en un parque. Lo único que se sabe es que los gnomos verdes jamás volvieron a perjudicarlos, porque desaparecieron para siempre, y así los duendes recuperaron la riqueza que habían perdido. Bueno, dijo el monarca, después de que todos recordaron lo anterior, ahora lo que debemos hacer es enterrar el libro, porque si alguien lo lee, no podrá dejarlo, y eso es peligroso. Aceptaron la proposición, hicieron un hoyo, y después de enterrarlo, regresaron a sus galerías subterráneas. Pero Peluquín, aunque había olvidado la historia del cuento de nunca acabar, el encanto se deshizo cuando el rey gritó: ¡escúchenme! Todos los días llegaba a la tumba del libro y regaba la tierra con el agua de un río que atravesaba las minas. Dicen que las aguas de ese río habitaban los recuerdos. Una mañana se acercó Peluquín a la tumba con una regadera. Notó que había brotado una hojita con unas letras dibujadas en ella, y el duende sonrió al verla. A la mañana siguiente ya había 6 hojas con palabras escritas, pero Peluquín no pudo saber lo que decían porque estaban trazadas en un idioma muy extraño. Total que, transcurrido un mes, se había formado un arbolito de palabras, y luego el arbolito creció y creció y llegó a convertirse en un árbol frondoso, con centenares de miles de hojas y palabras escritas en ellas. Era un libro vegetal, pues los duendes habían sembrado la historia del cuento de nunca acabar, que echó raíces, y gracias a los cuidados de Peluquín, ahí estaba otra vez meciéndose a la brisa, invitando a que lo leyeran. Nuestro amigo se subió al árbol y quiso leer lo que decían las hojas, pero como les dije, tenían signos muy complicados que no se podían entender. Contrariado se bajó y ya estaba a punto de meterse en las minas cuando vio venir a lo lejos una tolvanera. Hizo visera con las manos para ver mejor y pudo comprobar que no era una tolvanera, sino una montaña de plumas y picos que rodaba por el aire, armando una algarabía tan grande que tuvo que taparse los oídos. Por fin, aquello se acercó más. Eran miles de pájaros que chillaban como locos, daban vueltas en el aire y chocaban unos con otros por la alegría de algo que los había trastornado. Y lo que los había trastornado era el árbol que tenía escrita en sus hojas la historia del cuento de nunca acabar. Y los pájaros se posesionaron del árbol y comenzaron a ver las hojas y temblaban de emoción y derramaban cantos de alegría. Y de pronto se callaron porque llegó la doctora de las aves, que era una guacamaya grandota con anteojos. Y aquella guacamaya se paró frente a una hoja y comenzó a leer en voz alta, diciendo cosas rarísimas que solo ellas comprendían. Y el silencio de las oyentes solo se interrumpía con los píos píos y los crua crua y los fius fius de los pájaros, que seguramente celebraban lo que la guacamaya estaba leyendo, o sea, la historia del cuento de nunca acabar. Al ver semejante espectáculo, Peluquín se metió debajo de la tierra y llegó con el corazón que se le salía del pecho a contarle al rey lo que estaba sucediendo. Y el rey, sus ministros y toda la ciudad de los duendes acudió en masa a ver una muchedumbre de pájaros escuchando la historia del cuento de nunca acabar. El rey se apartó del árbol con Peluquín y los ministros porque no se podía hablar con aquel estruendo y dijo: «Ya ves, Peluquín, lo que has hecho». «¿Yo?», dijo el duende, como si no hubiera matado una pulga. «Sí, tú, porque estuviste regando la tumba en donde enterramos el libro. Lo sé, no me lo puedes negar».
Perdón, Majestad, me daba pena el librito muerto, dijo Peluquín, rojo como un tomate. Te perdono, pero ahora la tierra no tendrá aves, porque todas han sido encantadas con la historia del cuento de nunca acabar. Peluquín bajó los ojos, avergonzado. 2 gruesas gotas resbalaron por sus mejillas. ¿Lloraba? No. Esas gotas habían caído del cielo. Alzó la vista y gritó: «¡Está comenzando a llover, Majestad!». Luego cayeron más gotas y se desató un tremendo vendaval. Una ráfaga levantó la barba del rey y le tapó la nariz. Las gorras volaron agitando sus cascabeles y todos titiritaban bajo la lluvia. «¡Pronto! ¡A las galerías! ¡Corramos!», y desaparecieron por un agujero. Allá, en el árbol, se produjo el pánico de las aves. Las ramas eran zarandeadas por el fuerte viento, y como las hojas amenazaban desprenderse, cada ave agarró una hoja con el pico, y a una orden de la guacamaya tendieron el vuelo, enloquecidas, llevándose la historia del cuento de nunca acabar. La desbandada fue general, pero apenas se fueron, cesó de llover. El viento, que estaba furioso, no se sabe por qué, se calmó, y el sol, refunfuñando, volvió a aparecer. Una calvita asomó por un agujero, y luego la otra y la otra. Los duendes regresaban a la superficie. «¡Miren!», gritó Peluquín. Frente a ellos estaba el árbol sin ramas y sin hojas. Solo quedaba el tronco, completamente vacío, como si a una estatua le hubiesen arrancado el caballo. No hay cosa más triste que un árbol sin hojas. La verdad es que sin hojas ya los árboles no son árboles. «Bueno, hijos», dijo el rey, «todo tiene su fin, y la historia del cuento de nunca acabar ha desaparecido. Vamos, tenemos que trabajar». E iniciaron el descenso al interior de la tierra, donde parpadeaban esos luceros subterráneos que son los diamantes. Bajaron en silencio, impresionados con los sucesos que habían presenciado. Peluquín fue el último en bajar. Miró por última vez el tronco del árbol, sin la algarabía de las aves, sin las hojas que tenían escritas la historia del cuento de nunca acabar, y 2 gruesas gotas resbalaron por sus mejillas. Pero ahora no estaba comenzando a llover. ¿Había terminado realmente la historia del cuento de nunca acabar? No, de ninguna manera. Todos los años, pájaros resplandecientes como auroras de todos los países y de todos los climas vuelan llevando en el pico una hoja y se reúnen en una playa desierta. Allí, en esa playa que se pierde en el horizonte, junto al azul imponente del mar y la música de las olas, ponen las hojas en la arena armando un alboroto que para qué les digo. Chillan, gritan, cantan y hasta se caen patas arriba de las carcajadas que dan. Pero luego se callan porque llega la doctora de las aves y la gran guacamaya con anteojos, que muy seria comienza la lectura de la historia del cuento de nunca acabar. Desde hace muchísimos años se celebran esas reuniones y las seguirán celebrando. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué fue del tronco del árbol desnudo? Y solo allá en el bosque. Pues esto fue lo que pasó. Una mañana, tempranito, pasaron junto a él 2 leñadores. «Buena madera», dijo el primero, tocándolo. «¿Por qué no lo cortamos? Podemos hacer un buen negocio», agregó el segundo leñador. Brillaron las hachas, tembló el tronco, y al atardecer se derrumbó con estrépito, pero no sintió nada porque estaba muerto. Los leñadores vendieron la madera a un fabricante de lápices, y el fabricante hizo con ella 5,000 lápices, cuyos carboncillos venían de la mina de los duendes. De manera que pronto 5,000 niños en 5,000 escuelas. Un día que la maestra les pidió que redactaran un cuento, escribieron, movidos por una fuerza invisible, la historia del cuento de nunca acabar. Cada niño la escribió a su manera, y muchos obtuvieron un 10 de calificación. Algunos fueron calificados con 6,
y hasta con 5 por la mala letra y una que otra falta de ortografía. Pero esos niños se aplicaron. Y al año siguiente, precisamente cuando las aves se reunían en la playa desierta, escribieron con muy buena letra y excelente ortografía la historia del cuento de nunca acabar y obtuvieron un 10 de calificación. La madera del lápiz con que escribí este cuento vino del árbol sembrado por Peluquín y los duendes. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.